tienen que cursar a las 5 y creo que también tenemos que estar en la hora. Invitamos a Fernando Yapernil, que es profesor del departamento hace muchísimos años, no tantos como yo, pero muchísimos. Es lo que quería escuchar. Bien. Pero él es especialista, yo no, en didáctica y en enseñanza de la computación, él nos va a contar mejor. Entonces, yo les voy a hablar un poquito más de la parte administrativa. Yo soy la secretaria académica del ICE. Si me conocen, Paula Zavala. En este momento estoy dando taller de álgebra, la materia de taller de álgebra, pero integrado hoy a la Estructura de Datos 3, o también a la de la Estructura de Datos 3. Entonces, todas las preguntas por ahí más administrativas, me las pueden preguntar, trato de evacuárselas, y la parte más de didáctica, Fernando. Bueno, a ver, una primera pregunta. Levanten la mano los que ya son ayudantes acá. Está bien. ¿Y los que alguna vez fueron ayudantes? Está bien. Ok, o sea que estamos mitad y mitad entre los que tuvieron alguna aproximación a la docencia y los que no. Esta es una charla un poco mixta, digamos. A Paula en estos años le toca el ingrato rol de secretaria académica, ingrato porque es un montón de laburo que en general nadie reconoce, y en ese rol, además de preocuparse porque el día a día suceda, notó que últimamente venimos medio bajos en la inscripción para los concursos, lo cual es una picardía porque la verdad es que si bien es tan cierto que nadie se va a hacer millonario siendo docente, como que al menos hacerlo en este departamento es una tarea muy grata. Entonces, la verdad que es un problema para el funcionamiento de nuestro querido departamento no tener suficientes docentes, pero también es una picardía porque, che, ahora pues tenés yo directo. Lo que estuve diciendo de él antes no es cierto. No lo pensaba. No lo pensaba. No es cierto que lo que haya sido mejor. No sé. Bueno, digo que además la docencia en nuestro departamento viene muy de la mano con las tareas de investigación. Es como, si quieren, es una buena puerta de entrada para involucrarse a posteriori en el mundo académico de la computación. ¿Está bien? Entonces, a ver, esta charla la vamos a hacer medio la que te criaste, tratando de... Tengo un montón de diapositivas que por ahí no utilizamos, pero prefiero orientarme por las dudas y las preguntas y los intereses que surjan. Entonces, vamos a meternos primero en algo que entiendo que es una duda muy importante, que es: todo el mundo tiene la experiencia del otro lado del mostrador, o sea, todos hemos lidiado con algún ayudante, pero no termina de quedar claro qué hace cada uno y por ahí no termina de quedar claro la jerarquía. Entonces empecemos a separar un poco la pasta del trigo. Vamos a hablar acá de la carrera docente. Vieron que uno en general habla de los docentes en general, o utiliza el término los profesores como sinónimo. Dentro de la carrera de la UBA, esos dos términos significan cosas muy distintas, ¿está bien? Hay como una serie de responsabilidades bien delimitadas que van de la mano de la antigüedad y la experiencia. Entonces, uno empieza su carrera docente como ayudante de segunda, ¿está bien? Y de eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Luego, cuando ya tiene un título, se puede presentar para ser ayudante de primera, luego jefe de trabajos prácticos y luego profesor. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a hablar de los ayudantes de segunda y sus responsabilidades. ¿Está bien? Los y las ayudantes de segunda y sus responsabilidades. Nuestra facultad dentro de la UBA tiene la particularidad de que no tenemos ayudantes ad honorem como en otro lugar. ¿Está bien? O sea que ser ayudante implica ganar un concurso. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar que en realidad casi que no hace falta ganarlo, vamos a hablar un poquito de qué significa eso, pero ser ayudante de segunda en nuestra facultad es un trabajo en blanco. Es un trabajo en blanco con recibo de sueldo, cuenta para la antigüedad, es decir, este chiste que antes decíamos que tenemos muchos años de antigüedad, una parte importante de nuestro sueldo, un 40%, será un 30%. ¿Cómo? Tengo 100 de básico, 120 de antigüedad. O sea que un 60% de tu sueldo, debería ser un 50 y pico de lo que ganamos, es por la antigüedad que tenemos, que se empieza a contar desde que éramos ayudantes de segunda. ¿Está bien? Además de tener una obra social bastante digna, como es de SUBA, digo eso. Algunos, sé que hoy en día en nuestro rubro está muy de moda el frilo y dedicarse, qué sé yo, entonces la obra social por ella la tenés cubierta de ese lado, digamos.
Me gustaría como que quede claro eso, que eso, desde el punto de vista más formal, ser ayudante de segunda es un puesto formal dentro de la universidad, dentro del escalafón de la Universidad de Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces, a ver, tratamos de recolectar algunas preguntas que hemos entendido que son las consultas, pero siéntanse libres de complementarlas. Digamos. A ver, las tiro todas juntas como para saber de qué vamos a hablar y Pau me ayudas a tratar de responderlas. Entonces, a ver, ¿a qué se dedica? Se ve bien, está medio fuera de foco, ¿no? ¿A qué se dedica un ayudante de segunda? A ver, Pau. ¿O cuáles son las tareas del ayudante de segunda? Bien, en principio el ayudante de segunda, el ayudante de segunda es un ayudante de alumno, que la idea es que ya apenas que cursan la materia ya pueden ser ayudantes de esa materia. O sea, muchas veces los miedos que tienen es, ay, no la tengo re clara en la materia. Y la mejor manera de aprender una materia, cuando se aprende en serio una materia, es siendo ayudante. ¿Bien? O sea, la idea es que ustedes acompañen al alumno, sepan un poco más que el alumno, obviamente, pero no tienen que tener claro todo completamente. La tarea fundamental del ayudante de segunda es responder consultas. ¿Bien? No tienen por qué explicar en el pizarrón, aunque la mayoría lo hace porque es lindo explicar en el pizarrón, no es claro en el mosquito, es lindo hacerlo. No tienen la obligación de corregir. ¿Puedo irme echando así? Vale, claro. O sea, es un mito que los docentes saben todo el área de conocimiento que tienen. Eso no significa una irresponsabilidad, ¿no? O sea, un muy buen docente no conoce por completo toda el área de conocimiento de la materia que enseña. Sin embargo, vamos a contar un poquito más qué significa, si es un buen docente, está en condiciones de acompañar el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Que no es lo mismo que saber todo. O sea, digo, ser ayudante de segunda no implica saber todo, pero nadie sabe todo, incluso de un tema específico como una materia de primer año de una carrera. Sí, una cosa que tienen que entender que están dentro de una estructura más grande donde hay otros que los supervisan a ustedes como docentes, dentro de la cátedra, dentro de las personas que están sueltos ahí. Y está bien, decimos no tienen que saber todo, total, pero no, eso está contemplado, ya sabemos que tienen que saber todo, pero sin embargo hay otros docentes de mayor jerarquía que ustedes que o le enseñan o le dicen esta parte la hago yo. Y ustedes siéntanse tranquilos de decirle al alumno, eso no lo tengo claro, lo voy a consultar. O sea, es importante darse cuenta que lo tienen claro. Con los años lo que aprendemos es a mentir mejor, ¿no? A ocultar mejor lo que no sabemos, pero no es nunca, como dice Fernando, jamás terminamos de saber todo. Y por otro lado está bueno, porque siempre uno tiene inquietudes y por ahí planteo que hacen los alumnos y dicen, uy, eso nunca lo pensé, lo voy a pensar, entonces nos vamos a ir renovando y nos vamos a pensar. Otra cosa que dice, o sea, bueno, acá no tengan miedo, eso, no tengan miedo de decir, ¿qué pasa si no me sale una transición? Está perfecto. Es acompañar al alumno, tenemos un poquito más claro que el alumno, pero saber decir, bueno, lo averiguo, lo contesto, pensamos juntos. Yo acá querría hacer una separación, digamos, entre... O sea, para mí el punto clave es tomarse esta tarea como cualquier otra de la vida con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Si yo me voy a dedicar a ser ayudante de segunda, bueno, voy a repasar los ejercicios, voy a tratar de que me salgan, voy a poner lo mejor de mí para estar en esas condiciones. Si no me sale, bueno, con honestidad, como cuando tengo un trabajo y me encuentro ante una situación inesperada, bueno, recurro a mis compañeros, a los libros, a los pies, hay un montón de formas, digamos, ¿no? O sea, somos seres humanos, nadie tiene que tener respuesta a todo, pero me parece que por ahí la respuesta a esta pregunta no es tengo que saberlo todo, sino me tengo que tomar la tarea con responsabilidad y eso significa tanto prepararme como admitir las cosas que no sé e ir a buscar para tratar de que aparezca una respuesta. Ya lo vamos a profundizar eso. Otra de las preguntas que decía es ¿cuántas veces por semana tengo que venir? Bueno, eso depende de la materia. Siempre en la ayudante de segunda, los profesores, cuando les contemplamos que son ayudantes alumnos. Con lo cual, por ahí tienen que dar un parcial, algún día se les sobrepone, está contemplado. O sea, lo más importante es la cursada de ustedes. Entonces, también, cuando le asignamos materias, ¿qué pasa si me la asignan juntos, se sobreponen con algo que quiero cursar? Eso también se tiene en cuenta. No es algo totalmente rígido. Yo también estoy de asignación de la área de algoritmos. ¿Sí? Somos varios profesores que cada cual asigna un área. No es completamente rígido que yo decido qué materia vas y vos no tenés derecho a decir nada. No, lo consensuamos a qué materia van, ya sea por gusto, por conocimiento, porque se sientan más cómodos, o por horarios. Y por supuesto, nunca te va a pasar
pasar, uno concursa para un área, jamás te vamos a meter en una materia que no hayas cursado. Obviamente, obviamente. O sea, no, las asignaciones las hacen personas, docentes del departamento, carne y hueso, que conocen la institución, o sea, eso, absoluta tranquilidad. Y que se les pregunta, díganos a qué materias prefieren ir, díganos prioridades, y se trata de respetar sus prioridades. Si necesitamos a los docentes en alguna materia y nadie quiere, empezamos, che, te molestaría este cuatrimestre, ir o no ir, pero de ninguna manera es arbitrario que se trate de consultar con ustedes a qué materia van. Es un trabajo manual. ¿Y cuántas veces por semana? Que es la pregunta, pero sí depende de la materia. La mayoría de las materias vienen una vez por semana. Hay algunas, por ejemplo, en el taller de álgebra suelen venir 2 veces y se da 2 veces lo mismo, no repetido, porque hay 3 turnos. Después hay materias que tienen las prácticas partidas. En general, los algoritmos que hay taller y laboratorio, igualmente si les asigno por taller al laboratorio, ¿algoritmos no siguen con este sistema? Sí, igual, digamos, algunas tienen una separación más estricta, otras menos, pero contemplamos que más o menos trabajen 10 horas por semana. 10 horas por semana no en el aula. No, claro, considerando todas las tareas. Claro, todas las tareas. En el aula en general son 3-4 horas, 4 horas por semana. El resto de las horas, el cargo son 10 horas por semana. La aplicación del cargo son 10 horas por semana. 4 en aula aproximadamente. Y el resto es preparación. ¿Bien? Eso, por supuesto, no se da de una manera regular. A veces hay que corregir parciales, entonces ahí se concentra un poco más el trabajo. Primero vamos a aclarar, nadie lleva un cronómetro, ¿no? Y hace fichar, o sea, el departamento, la verdad que funciona en todos los ámbitos en base a la confianza mutua, ¿está bien? Entonces nadie va a andar contándole las costillas y los minutos. Se trata de tratar de controlar las sesiones y que las tareas que hay que hacer se hagan. Entonces, a veces el laburo en las épocas de parciales se acumula, a veces algunos ayudantes tienen el rol, por ejemplo, ustedes habrán visto como alumnos cada tanto la materia, una sana costumbre que tiene nuestro departamento es que revisa las prácticas, ¿está bien? Entonces por ahí a alguien le toca un cuatrimestre revisar la práctica que se van a usar el cuatrimestre siguiente, entonces no corrige ese cuatrimestre, ¿está bien? O le toca el rol de nosotros lo llamamos hacer el testing de un parcial o de un trabajo práctico, ¿no? Antes de darle a los alumnos una instancia de evaluación, en cada cátedra hace algún tipo de mecanismo de prueba, donde los ayudantes más nuevos que están más cerca, tratan de ver qué tan complejo es, etc. Entonces, digo, cuando hablamos de las tareas que no son frente a alumnos, tienen que ver con ese tipo de cosas. A veces hay trabajos prácticos, a ustedes les habrá tocado, que hay una parte que la cátedra ya se la da programada. Bueno, esa también, muchas veces son tareas en las que colaboran los ayudantes de segundo, etc. El diseño de los parciales de toda instancia de evaluación, parciales o test, es responsabilidad del de trabajos prácticos. Ustedes pueden decir, che, se les ocurre algún ejercicio o lo que sea, pero de ninguna manera va a recaer la responsabilidad que el parcial esté hecho en una de segunda. Lo que sí se usa mucho es para testear. Para testear no se espera que hagan un parcial de 10, o sea, se los agarran los de segunda porque son justamente los que están cerquita de los alumnos, los que parecen más a los alumnos. Siéntonse tranquilos si esto no lo entendí, esto no me salió, justamente es lo que esperamos que ayudar de segunda, no que todos hagan parciales de 10. Corregir, cuando a corregir tampoco es obligatorio que los estudiantes de segunda, si bien por lo general lo hacen. Sí, lo que podríamos decir es, digamos, un ayudante de segunda no tiene obligaciones ni de corregir ni de dar clase. Ahora, cuando uno entra como ayudante de segunda es porque tiene de alguna manera ganas de experimentar qué es esto de la docencia. Y eso incluye esas dos partes, corregir, que la verdad que es lo que todos más odiamos de nuestra tarea, como la verdad a ningún docente le gusta corregir, y dar clase que al principio puede ser algo un poco atemorizante, pero bueno, es como un desafío que uno con el tiempo supera y como decía Pablo, le toma el gustito. Nadie está obligado a hacerlo, si quieren no hacerlo, pueden hacerlo. Lo más habitual es que el primer cuatrimestre que estén les toque corregir algunos parciales y luego no es que se entregan directamente al alumno, sino que algún docente con más experiencia los revisa con ustedes. Siempre hay algún mecanismo de acompañamiento y lo mismo pasa con las clases, ¿está bien? De la misma manera que en una cátedra un ayudante de primera con 10 años de experiencia prepara solo su clase y probablemente no haya una mirada de cerca de los responsables de la cátedra, al revés, los ayudantes que entran no es que hacen la clase que quieren, sino que esa clase se prepara en conjunto con algunos de los docentes con más antigüedad. ¿Está bien? Y eso es un proceso de aprendizaje también. ¿Sí? Y siempre se espera, vayan a todas las dudas que les surjan, les pueden preguntar a los primeros, a los profesores, a los profesores, o sea, todos empezamos como casi todos, pero empezamos como ayudantes de segunda y nada más que es experiencia, o sea, todos tenemos claro que el ayudante de segunda es el
de la clase, no estoy seguro, no sé cómo hacerlo, no sé cómo presentarlo, no me sale, no me acuerdo de la cursada. Bueno, vayan a preguntarlo a primera, o a profesor, que se sientan más cómodos. No, creo que ya agotamos las preguntas. Por ahí. A ver, no, las preguntas que se nos ocurrieron a nosotros. Claro. Cosa que nos fuimos dando cuenta que cada vez estamos más lejos que ustedes. Con lo cual fue algunas que fuimos escuchando y todo, pero díganos ustedes si tienen más preguntas. Hasta hace unos meses pensábamos que sabíamos todo del departamento, que yo pensaba que tenía re claras las cosas y me estoy dando cuenta que no, que tenemos un montón de cosas que no nos enteramos. O sea, una cosa que para que no nos olvidemos, la fecha de inscripción, hablemos de esto, la fecha de inscripción a los concursos es ahora, a partir de la semana que viene. Inscribirse es presentar unos papeles. Esos papeles es básicamente el CV con un formato. Hay una cosa, chicos, que es indefectible, que si uno es joven, su CV es breve. Digo, no se asusten con eso. Yo en algún momento tenía un trabajo donde contraté gente de la edad de ustedes, de acá del departamento, y me decía, che, pero el CV dice, nací, terminé la secundaria, y yo les decía, sí, ¿qué cree que tiene? ¿Qué cree? Tiene 22 años. Sí, está bien. Eso es lo que tiene que decir. Al revés, es sospechoso que es otra cosa. O sea, no se asusten, no pasa nada. Ustedes van a competir con gente que tiene más o menos la misma experiencia. Y otra cosa que hay que entender es que los concursos se guían por el orden, por una cosa que se llama orden de mérito. Es decir, ustedes van a recibir un puntaje en base a su CV, como recién empiezan, van a tener probablemente relativamente poco puntaje en eso, es lo más normal del mundo, y hay una prueba de oposición. O sea, tienen que resolver un ejercicio frente al pizarrón. Si es la primera que lo hace, lo más probable es que se ponga nervioso, que no salga del todo bien. Es un ejercicio cuyo enunciado conocen de antemano. Claro, está muy bien organizado. Eligen ustedes dentro de un temario que en general dice algún ejercicio básico de la materia, ¿está bien? Y a veces ni siquiera es el ejercicio, es un fragmento. Les decía, es normal que al principio se pongan nerviosos y nerviosas, y lo mismo le va a pasar al resto de la gente contra la que ustedes compiten. ¿Está bien? Digo, es normal y todos hemos empezado perdiendo concursos. ¿Qué significa esto? Y indefectiblemente cuando la primera vez un concurso, en la tablita esa, en el orden de mérito, y quedás de la mitad para abajo. Y a veces, no sé qué hace ustedes, yo mis primeros concursos quedaba afuera del orden de mérito, porque me ganaban compañeros con más experiencia, y la cosa que siempre pasó, y eso es histórico en nuestro departamento, lo que pasa es que el que salió primero en el concurso de ayudante segunda le salió el cargo de ayudante de primera. No, quedaste abajo de la tabla. Claro, perdón, vamos a explicarlo bien, tiene razón. Suponete que se concursan 20 cargos, entonces yo quedé 25. En teoría me quedé sin cargo, ¿está bien? Bueno, pero entonces decía, el que quedó primero se había postulado también a ayudante de primera por primera vez y entró. ¿Está bien? El que quedó segundo, justo no sé, se casó, tuvo un hijo, tiene que renunciar. El tercero. O sea, si el tercero se fue a trabajar en la empresa, el cuarto se fue a trabajar en la empresa, el quinto se fue a trabajar en la empresa. Claro, si yo tuviese que dar esta charla hace 5 años, lo que les hubiese dicho es: por ahí no entras a ejercer tu puesto en el primer cuatrimestre, vas a entrar en el segundo. Bueno, ahora ya vas a entrar en el primero. ¿Está bien? Digo, no hay que atemorizar, o sea, creo que de todas las maneras que hay para crear cualquier profesión, esta es como la curva más suave posible, ¿no? O sea, la prueba de oposición es casi un trámite. Santi me corrigió bien, digamos, hay una instancia que sería que te dejen afuera el orden de mérito, que es, creo que le tenés que pegar a los 3 jurados. Si le pegás a 2 de 3 jurados, probablemente no quedes afuera del Yo orden de recuerdo mérito. preguntas que hayan quedado ahí, concurso de ayudante de segunda. Para ayudante de primera y JTP puede ser porque se presentó un JTP que se había sido ayudante de primera, entonces lo dejan afuera porque no tiene experiencia de primera. Claro, exacto. Pero ayudante de segunda no recuerdo que haya quedado gente fuera del orden de primera. Sí, no, y la prueba de oposición no evalúan sus conocimientos, evalúan qué tan bien dan clases. Por eso conocen de antemano el ejercicio que tienen que resolver, y lo único que tienen que jurado es cómo se plantan frente a ellos, cómo explican, cómo prepararon las transparencias, si es que prepararon transparencias, o cómo explican el pizarrón, si hicieron el pizarrón. Pero no evalúan, no se hacen preguntas de bueno, a ver, y ahora una pregunta de algoritmo zoom. No es una prueba. Aunque se llama prueba de oposición, pero no es un examen. Por ejemplo, si hablaron todo el tiempo mirando el pizarrón, en vez de hablarle a los alumnos mirándolos, estoy todo el tiempo hablando mirando el pizarrón. Bueno, ese tipo de cosas. Insisto con esta idea de que, o
sea, nadie nace sabiendo cómo hacer eso, y acá me meto un poco en la segunda parte de la charla. La verdad es que si nosotros, por ahí no se dan cuenta, pero ustedes están cursando en, esto parece el territorio sueco, lo digo de verdad, digamos, o sea, la Facultad de Ciencias Exactas es una isla de transparencia en la UBA, de buen trato, de políticas progresivas en todo sentido. O sea, si no me creen, agarren a un estudiante al azar que vaya a filo, a sociales, a arquitectura, a cualquier lugar y cuéntenle que acá ningún puesto es a dedo, que los dictámenes se publican de manera pública, no sé. Mil cosas. Por supuesto, eso no significa que sea un lugar perfecto, ¿está bien? Pero la verdad que vale la pena apreciar. Yo tengo la oportunidad de trabajar, yo trabajo en la Fundación Sadowski y mi colega con la que comparto responsabilidades viene de la Facultad de Ciencias Sociales y cuando yo le cuento las cosas no puede creer, ¿no? De que es un baño donde tratamos que haya jabón todos los días, papel higiénico, digamos, desde ahí para arriba. La verdad que tenemos que apreciar el lugar en el que estamos. Pero una cosa en la que por ahí sí nos falta dar un saltito de calidad es que nuestro departamento, la facultad en general, no es un problema del departamento, la facultad en general tiene la idea de que uno se transforma en un buen docente medio por ósmosis y por antigüedad. ¿Está bien? Y no sé si escucharon alguna vez la diferencia entre tener 8 años de antigüedad o tener un año de antigüedad 8 veces. ¿No? Digo, tener que uno que haga mucho tiempo que realice una tarea no significa necesariamente que la pueda hacer mejor. Es una oportunidad para aprender, pero no es ni una garantía ni es el mejor mecanismo para lograr que algo suceda. Esa es una pata que tenemos por ahí un poco floja en nuestro departamento. Eso es algo que en algún momento encararemos, pero un poquito la idea de esta charla, y ahí me meto en la segunda parte, era condimentar algunas cosas que podemos tener en cuenta por ahí a los que ya tienen un cargo, los que espero que todos ustedes se presenten a los concursos y lo tengan el año que viene. Imagínense que los temas que vamos a abordar no se van a agotar en la media horita que nos queda de charla. ¿Está bien? Y empiezan a anotar ahí, tómenlo como una forma de orientar la curiosidad, ¿no? Hay unas pautas para más o menos que sepan dónde mirar, con el objetivo de que entiendan que, digamos, así como nuestra carrera de todos los temas que vemos nos da unos rudimentos sólidos, pero muy sólidos, sobre los que pararnos, pero que no dejan de ser rudimentos para conocer todo aquello que no hay forma que entre en la carrera, ¿está bien? Bueno, tomen esto como unas puntas que tal vez sirvan para mirar para el que quiera profundizar su formación como docente, ¿sí? Entonces me meto me meto a hablar, le puse el pomposo nombre de pedagogía. Imagínense que la pedagogía es un área del conocimiento muy establecida, con muchos años de antigüedad, entonces me falta acá ponerle comillas alrededor del término, digamos. Tampoco quiero faltarle respeto a un área de conocimiento muy establecida que no hay que disminuir. A ver, una cosa que hoy en día sabemos, y cuando digo sabemos, digo la humanidad, producto de la investigación en pedagogía, es que los buenos docentes, una característica que tienen es que saben de pedagogía, pero otra característica igual de importante es que saben mucho del tema con el que trabajan. ¿Está bien? Así que esta carrera, estar en esta carrera, que es una carrera que nos da fundamentos muy sólidos, ya es un buen punto de partida, porque el mismo nivel ese que nos hace sufrir los fines de semana con los trabajos prácticos, pelarnos el culo para los parciales, eso es lo que hace que cuando nos toque dar el saltito, digamos, y subirnos acá a esta tarima, bueno, saber que ya contamos con ciertas herramientas para poder desplegar un montón de estrategias que por ahí, si tuviésemos otra formación, no sé si tendríamos, ¿está bien? Entonces, me voy a meter de lleno en una pregunta bastante ambiciosa, que si quieren es como la pregunta fundamental, ¿no? de la
educación, no sé si es la pregunta fundamental de la educación, hay otras, pero una muy muy importante es esta: ¿cómo logro que alguien aprenda algo? ¿Cómo logro que alguien aprenda algo? ¿Alguna idea? ¿Qué harían? Yo a ver, ustedes no lo notan, pero me puse unos lentes de contacto con capacidad de pensamiento, ¿está bien? Como no tenía suficiente plata, no compré la versión que me permite leer pensamiento individual, pero sí el colectivo. Entonces me doy cuenta que hay muchos de ustedes que en este momento están repasando lo que hicieron en la escuela, ¿no? A ver cómo fue la materia que aprobé, la que me gustó, la que no, la materia la que aprobé, la que no. ¿Está bien esa idea? Digo, ¿eso es un buen indicador? ¿No? O sea, si yo tuviese un algoritmo y tuviese que decir, che, este algoritmo está buenísimo porque ayer lo probé y anduvo re bien. No parece, ¿no? Bueno, de la misma manera que uno está muy tentado a opinar sobre las cosas en base a su experiencia inmediata, y eso, digo, corremos el algoritmo cuando ven con una vez, ya tenemos ganas de ir a tuitear, excelente algoritmo, resolví P igual NP, está bien, bueno, faltan unas cuantas pruebas. Lo mismo pasa en pedagogía, hay una tentación muy fuerte a sacar conclusiones en base a la experiencia individual, porque todos pasamos por la escuela, la primaria, la secundaria y gran parte de la universidad, pero aunque usted no lo crea, existe investigación en educación. ¿Está bien? Hay gente que se dedica a investigar un montón de cosas relacionadas con el aprendizaje, y esa, que es un área mucho más difícil que investigar qué pasa con los algoritmos, por motivos que en otro momento charlaremos, algunos resultados tenemos. Como todas las construcciones científicas son provisorias, tal vez el día de mañana estudiamos un poco más y vemos las cosas de otra manera, pero algunas cosas sabemos. Y algunas cosas que sabemos hoy en día es que hay viejos paradigmas que en realidad no son la respuesta, ¿no? El enfoque tradicional de la escuela, si quieren, desde la escuela prusiana, pero acá encarnada por la camada sarmientina, por la ley 1820 de educación obligatoria, tenía como concepción que el aprendizaje era una responsabilidad única del alumno, que lo que tenía que hacer era prestar atención a un conocimiento que emanaba del docente. ¿Está bien? Y entonces ese docente se ponía en un lugar de autoridad. Por eso, en gran parte, estas tarimas, ¿está bien? Que, vamos a decir la verdad, o sea, también cumplen una función logística. Ustedes me pueden ver, hay una cosa pragmática, pero originalmente no era ese el rol, ¿no? Era como destacar al que tenía el conocimiento y lo emanaba, ¿está bien? Y lo impartía. Por supuesto, ya nadie cree en eso, y si hacemos como, nos desplazamos rapidísimamente en el tiempo, como, no sé, más de 100 años, y nos acercamos a la década del 50, del siglo XX, de los años 50, los años 70, aparecen nociones cercanas a la experimentación, es decir, que la manera de adquirir el conocimiento es involucrándose de primera mano. Entonces, eso se resumía en frases como si digo me olvido, pero si hago recuerdo, o cosas por el estilo, ¿está bien? Que proponían el involucramiento y la experimentación con el objeto de conocimiento. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Bueno, hoy en día tenemos otra información, ¿está bien? Y hoy en día lo que sabemos es que una forma muy eficaz de aprender tiene que ver con la necesidad de adquirir ese conocimiento que está en discusión. ¿Está bien? Es decir, hoy en día sabemos que las personas aprendemos las cosas realmente cuando necesitamos saberlas. Cuando necesitamos saberlas y nos exponemos a ese conocimiento, ahí es cuando las aprendemos. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, queriendo aprender un lenguaje de programación, seguir un tutorial que te ofrece cómo hacer el carrito. Yo te chupo, no querés hacer ningún carrito y no hay forma de que aprendas nada. Ahora,
ese mecanismo de tener que hacer algo de verdad que lo necesitabas, porque te lo piden en el trabajo, porque lo tenés que hacer en la facultad y no sabés cómo resolverlo, vas, lo googleás y encontrás y ahí lo aprendés. ¿Está bien? Porque lo necesitabas de verdad. Estoy recurriendo a una anécdota para resumir un resultado de la investigación. Pero lo bueno es que estas situaciones se pueden producir artificialmente. Estas situaciones se pueden producir artificialmente. Es decir, uno como docente puede tener el rol de generar la necesidad del conocimiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, uno como docente puede plantear una pregunta que no podamos responder, ¿está bien? Para que la curiosidad sea el motor que me lleve a asimilar eso que va a venir después. Uno puede plantear un problema que no tenga solución, ¿está bien? O explicar un fenómeno, que me lleve a una inconsistencia en mis conocimientos. ¿Está bien? Les voy a dar un ejemplo muy de juguete de qué significa esto. Parte de lo que nosotros hacemos en la Fundación Sadowski es trabajar en cómo enseñar en el ámbito escolar, ¿está bien? A niños y niñas, por ejemplo, en la escuela primaria. Entonces, les enseñamos unas construcciones muy básicas de programación, ¿está bien? Y cuando tenemos un ejercicio que a mí me gusta mucho, lo veo a Fran, me parece que a mí ya no le gusta tanto, pues ya se cansó, pero me gusta mucho, que consiste en que hay un gatito que quiere saltar 30 veces. Estamos pensando en chicos de 6 años de edad, ¿está bien? Que quiere saltar 30 veces. Y en ese lenguaje que nosotros tenemos, es un poco hinchapelotas poner las instrucciones de saltar una tras de la otra. Entonces, indefectiblemente, cuando le damos esa tarea a los nenes, lo que pasa es que Senio, me cansé, falta mucho, Senio, no se puede, no puedo hacer que salte 15 veces, no puedo hacer que el gatito salte 10 y las otras 20 salgo yo, mire Senio, el gatito está saltando. Cuando se genera esa situación en la que realizar la tarea, una tarea que en principio parecía muy fácil, porque los chicos ya sabían cómo hacer que el gatito salte una vez, pero hacer que salte 30 veces, que parecía algo que estaba cerca, al alcance de la mano, se vuelve dificultoso, ahí es cuando enseñarles la idea de ciclo parece ser un buen momento para plantearse. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Habían pensado en esto alguna vez? ¿En cómo se logra el aprendizaje? Bueno, les tengo otra buena noticia. Esto es algo que ustedes pueden aprender por su cuenta. A mí me gusta mucho, yo soy muy fanático de este libro, me gusta mucho este libro. Me contaron que hay una cosa que se llama internet, y que hay un buscador ruso donde uno pone unas palabras y, en fin. Cómprense este libro. Este es un libro que a mí me gusta mucho, por varios motivos. Primero, porque habla de cómo enseñar en la educación universitaria, ¿no? Que es justo lo que nosotros tenemos que hacer. Segundo, es un libro de pedagogía que no está pensado, cuyo público destinatario no son pedagogos, ¿está bien? O sea, le habla a gente como nosotros, a gente a la que por ahí le gustaría leer el tipo de cosas que nosotros estamos más familiarizados al leer. Además me parece un libro muy claro y además cita las fuentes de la investigación que respalda lo que dice. Es un libro que no hay que creer que se lee algo así como un handbook o un paper medio ameno. ¿Está bien? Entonces, digo, si esto que estamos charlando les interesa y tienen ganas de profundizar, les recomiendo muy fuertemente. Por supuesto no es el único libro, hay montones de libros. Esto que acabamos de mencionar se llama aprendizaje basado en la indagación, ¿no? La idea de indagar para responder una pregunta, resolver un problema, etc. Y esto organiza las clases de manera completamente distinta a la organización tradicional que probablemente todos ustedes hayan tenido en su escolaridad, pero tiene que ver con... A ver,
una pregunta un poco autorreferencial. ¿Quiénes de acá cursaron conmigo sistemas operativos? Muy pocos. Bueno, no, una mitad. Bueno. No sé si recuerdan cuando trabajamos Deadlock. Perdón, Deadlock no, semáforos en clase. ¿Se acuerdan de esa clase? No sé si se acuerdan cómo empieza, pero esa es una clase donde lo que hacemos es analizamos un programa muy sencillo y de repente vemos como cuando dos programas, ese programa se pone a correr dos procesadores, empieza a pinchar por todas partes. No sé si se acuerdan de eso. Y luego empezamos a recorrer una a una varias supuestas soluciones y vemos que esas soluciones no funcionan. ¿Sí? Que cada solución trae un nuevo problema. Y de la mitad hacia el final de la clase, recién ahí presentamos el concepto de semáforo que resuelve ese problema. ¿Está bien? Una clase tradicional, por ahí hubiese empezado por decir semáforo, 2 puntos. Es una primitiva para la resolución del problema de sincronización. Hubiese dado un ejemplo y luego les hubiese planteado un ejercicio. Acá trabajamos al revés. ¿No? Hay que animarse por ahí a salir de los moldes más tradicionales, pero me tomé el atrevimiento de contar este ejemplo autorreferencial para mostrar que es algo que se puede hacer perfectamente en una clase común y corriente acá donde estamos nosotros y que no hace falta nada raro. Y también lo que me interesa contar de esto es que si a cualquiera de ustedes que el mundo de la docencia le interese, está la posibilidad de formarse, ¿no? Antes una compañera me hacía mención de que nuestra carrera es un profesorado, ¿está bien? Ok, eso por ahí requiere una inversión más de tiempo, ¿no? Está muy bien igual, pero por ahí requiere más inversión de tiempo, bueno, pero también hay pasos intermedios, ¿sí? Esto abuelo de página. Salteo varias cosas, les cuento a ver algunas cosas. Creo también que en la docencia hay, así como hay grandes ideas, hay también pequeños detalles que hacen un montón de diferencia, ¿sí? Entonces quiero hablar ahora de algunos de estos y lo que me interesa resaltar es que estas cosas que yo les voy a contar ahora no tienen que leerse como condiciones de entrada. No hagan el ejercicio de decir, esto yo sí, esto yo no. El ejercicio que tienen que hacer es decir, me voy a tener que preocupar porque a lo largo del tiempo ir teniendo más sís que nos en esta lista. ¿Se entiende? No es un punto de partida, es un punto de llegada a una meta y como toda meta no tiene por qué ser algo de consecución inmediata. ¿Está bien? Entonces, hay algunas cuestiones que son medio obvias, ¿no es cierto? Cuando damos clases nos tenemos que preocupar, con un poco de suerte vamos a aprender a manejar nuestra voz porque más vale que en el fondo del aula me escuchen, ¿no? Porque si no me escuchan jamás van a poder decodificar lo que estoy diciendo y no van a poder ni entender las explicaciones, ni las consignas de las actividades, ni las preguntas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Segundo, la métrica de Gorin. Ya nadie sabe que Gorin fue un compañero nuestro que ahora está haciendo dinero en algún lugar del mundo. Londres, ¿no? Creo que Londres. Entonces no está acá para defenderse, entonces voy a usar su nombre en vano. Y Daniel, se llama Daniel, decía que había una métrica que uno podía establecer que decía que correlacionaba muy bien cuán mal docente era uno con cuánto tiempo le hablaba al pizarrón. ¿Cierto? Él decía que los malos docentes además o bien creían que tenían la boca en la nuca o bien no les importaba. ¿Está bien? Entonces fíjense que este es un pequeño detalle pero hace toda la diferencia digamos, ¿para qué lado estoy mirando? Primero, ¿me escuchan más o me escuchan menos? ¿No? Es una pavada. Pero ¿por qué además es importante que yo trate todo el tiempo de mirar más allá? Porque estamos comunicando. ¿Cómo? Estamos comunicando. Exacto. ¿Y qué significa que estamos comunicando? Frank, vos callate la boca, ya está. Yo ya sé que vos sabés. Tenemos confianza. Frank, entonces me tomo el atrevimiento. Al resto les pregunto. Igual te queda un 10 de concepto.
¿Por qué es importante? Los estamos comunicando, pero ¿qué significa eso? Ese es el titular, completen el resto de la nota. Para ver si estamos entendiendo el siguiente tema. Exacto, exacto. O sea, yo soy medio reacio, hoy le dije que sí, yo soy medio reacio a filmar las clases, porque una filmación de una clase no es una clase. Como esto es una charla más o menos informal, está bien. Pero en esa filmación falta un montón de información que tiene que ver con lo que yo trato de hacer todo el tiempo cuando miro las caras de ustedes, ¿está bien? Si fruncen el ceño, ¿está bien? Si están aburridos. Yo la verdad que no considero que mi rol como docente es entretenerlos. No me pagan por ser un payaso, ¿está bien? De verdad que no. Ahora, alguien que está aburrido no está prestando atención. Entonces, sí es mi responsabilidad que suceda algo que podríamos pomposamente llamar un hecho educativo, y para eso tenemos que estar en un ida y vuelta, ¿está bien? Entonces, si se aburrieron, no porque aburrimiento no como oposición a risas, aburrimiento como oposición a estar con la concentración puesta en lo que está pasando en el aula. Atención es un término que me gusta mucho y ahora lo voy a retomar. Exactamente, ¿está bien? Entonces, digamos, el hecho de para dónde estoy mirando no solo tiene que ver con qué va a pasar con mi voz, sino principalmente tiene que ver con si yo estoy sondeando todo el tiempo lo que está pasando, ¿está bien? En el aula, o si yo estoy haciendo un monólogo, ¿no? O sea, dar un monólogo es algo muy distinto a dar una clase, ¿sí? Solo se parece a la distancia. Bueno, de esto no voy a hablar, de esto no voy a hablar, de esto no voy a hablar. Claro, estamos medio juguete. Bien, entonces, como bien dijimos, uno de los puntos claves tiene que ver con lograr mantener la atención de nuestra audiencia, ¿sí? O sea, que estemos todo el tiempo comunicados de alguna manera. Cuando yo doy una clase, lo que intento lograr es que se genere tensión, de vuelta como un punto de llegada y un punto de partida, lo que intento lograr. ¿Tensión en qué sentido? No tensión en el sentido punitivo del término, ¿está bien? No tensión en el sentido de estar temerosos a que algo malo suceda, pero tensión como cuando estamos viendo la película de suspenso y el tipo se está a punto de morir y va a confesar quién era el malo. Yo tengo toda mi energía puesta en eso y no me quiero perder ni una palabra. Distinto es al minuto 10 de la película, que por ahí me voy, estoy escuchando pero me voy a la cocina a buscar el mate. ¿Se entiende? Por ahí estoy prestando atención, pero no estoy tensionado con la situación. ¿Por qué busco que se genere esa tensión? Cuando yo estoy en una clase, trato de que ustedes, quienes estén ahí, no quieran perderse una sola palabra de lo que digo. ¿Por qué? ¿Por qué busco esa tensión? Porque cuando piensen en una cuerda, imagínense una cuerda atada a un objeto y yo tengo la cuerda en la mano. Si la cuerda está floja y yo quiero que ese palo, supongamos que es un palo, se mueva, tengo que hacer grandes movimientos de la soga para lograr que el palo tambalee un poco. Si la soga está tensionada, con pequeños movimientos ya logro igual resultado o mayor. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en cualquier conversación, ¿no? Cuando uno está escuchando con mucha atención lo que dice otra persona, cada pequeña intención de la comunicación tiene un gran efecto. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que tenemos que tratar de lograr es que todo lo que digamos sea interesante. Todo lo que suceda acá arriba sea interesante, pero porque quiero mantener ese vínculo tenso para que se produzca el fenómeno comunicacional y el fenómeno educativo. ¿Está bien? Eso es un punto, insisto con esto, no es algo que uno pueda lograr en sus primeras clases, pero esto es algo a lo que prestarle atención e ir buscando la manera de lograrlo. ¿Está bien? A mí lo que me interesa con esto, con todas las cosas que yo estoy contando, por favor no las tomen en el sentido de pensar, uy, yo esto no lo tengo, porque entonces no, al revés, ninguno de nosotros lo tenía,
Y de vuelta, yo lo considero una búsqueda, no una habilidad que tengo a la mano. Lo considero una búsqueda. Pero lo que sí me interesa mostrarles es que, además de ser la puerta de entrada a eventualmente un trabajo en el departamento, a involucrarse en las áreas de investigación, como a un montón de otras cosas, la docencia es la puerta de entrada, es el punto de entrada a también un mundo de conocimiento, ¿no? Hay como un mundo de cosas por aprender acá, muy específicas y creo yo que apasionantes también. ¿Me querías preguntar algo? No, ya lo dijiste y comparto lo mismo que dijiste. Bien. De esto ya hablé. A ver, algunas quiero hablar de algo de esto. Esto. No importa. O sea, estoy saltando un montón porque estamos re jugados de tiempo y me gustaría que queden algunos minutos para charlar, pero ¿qué pasa si me preguntan algo y no lo sé? ¿Cuál es la técnica del detective guaraní? Averiguaré. Ríanse porque si no, ahí sí se quedan afuera de la otra. A ver, pero esto es muy importante, no más allá de chiste estúpido que a mí me causa gracia, entonces no puedo, me da mucha lástima cambiar esta diapositiva cada vez que la pongo, entonces dejo el chiste que a mí me causa gracia. Más allá de eso, creo yo que esta es la manera genuina de encarar esa responsabilidad que decía antes. No hay ningún problema, no hay ningún motivo para no admitir cuando algo no lo sabemos, o incluso cuando algo lo sabemos, pero en este momento no nos sale. ¿Está bien? Somos seres humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tratar de que la persona que nos está consultando, el ayudante segunda, su principal responsabilidad es responder consultas puntuales de los alumnos, pueda dar con la solución. Entonces, parece que hay un montón de formas de vehiculizar eso, de involucrar a otro compañero, vení, ayúdame que no me está saliendo ahora este ejercicio. ¿También? ¿Está bien? O, con toda honestidad, digamos, había una cosa que pasaba en nuestro departamento hace muchos años que estaría bueno que no se repita, que era que del tema del primer parcial sabía el ayudante A, del segundo parcial sabía el ayudante B, eso no está bueno, ¿está bien? Ahora no hay ningún problema en decir, che, justo los temas de manejo de disco, la verdad que Uriel es muy bueno en eso, ¿por qué no le preguntás a Uriel? No hay ningún problema en hacer eso, ¿está bien? Decir, mirá, la verdad que con esta pregunta que me hiciste me estás haciendo dudar, no lo sé, déjame que lo averiguo, ¿está bien? Te lo contesto en la clase que viene, le pregunto al profe, le pregunto al JTP, me fijo en los libros, no hay ningún problema, eso es un hecho genuino, eso es lo que queremos que pase más, no menos, ¿está bien? Porque no existe alguien que tenga todo el conocimiento, ¿sí? Entonces hay que animarse a que eso suceda. No sé si meter en más o sea, terminamos a las 5 en punto. Yo no tengo ningún problema, no necesitamos el aula, pero te piden clases, los chicos son ayudantes, así que la tengo que terminar a las 5. El que quiera acercarse a hacer todas las preguntas. No, porque si no puedo cortar ahora, que me parece que está bien, y no, nos quedamos. Bueno. O sea, tengo una trivia re larga. No sé qué hacer, a ver, vamos a ver. No, está bien, no meto la trivia. Vamos, charlemos, preguntas y charlamos. Todo lo que sea de didáctica lo pueden consultar a Fernando cuando quieran. Este es un mail por ahí dando vueltas en la página del departamento. Todo lo que sea administrativo nos pueden consultar en particular a mí. Acérquense, escríbanos cuando quieran, todas las dudas que tengan. ¿Sí? Por ahí cosas que no les dijimos fue, no sé si lo saben, que se concursan por área, los ayudantes de alumnos. Hay 3 áreas, hay algoritmos, área sistemas y área teoría. ¿Sí? Bueno, hay materias dentro de cada área, ustedes cuando concursan, en general lo que es la prueba de oposición, en general, tienen que presentar un ejercicio en el pizarrón, pero se pone temas de todas las materias. Muchas veces se pone cualquier tema de cualquier materia obligatoria del área, pero se ponen muchos temas para que ustedes elijan el que se sientan cómodos. Un consejo, no elijan el ejercicio difícil para lucirse. Sí. Elijan el ejercicio fácil que les entre. ¿Cuántos son? ¿5 minutos de aprobación? Es poco, 10 minutos, no sé Claro. cuánto de segunda. Elijan el ejercicio simple para mostrar que lo pueden explicar con claridad. Exactamente, eso es muy importante. No tienen que demostrar que ustedes tienen conocimiento
conocimiento del tema, o sea, un conocimiento profundo del tema, pero lo que es importantísimo que sea un ejercicio simple, corto, donde ustedes se sientan seguros al explicarlo. En general, es más común que le falte tiempo que le sobre, así como a nosotros. Uno siempre quiere meter en la clase un montón de cosas, como se nos pasa en las charlas, y bueno, la prueba de posición un poco también lo que se mide es eso, ¿no? Decir, bueno, tenés 10 minutos, no hagas un ejercicio que lleva 25. Que agarren algún ítem, no tienen por qué ser todo un ejercicio, puede ser un ítem de un ejercicio, pero que sea claro de explicar, que sea fácil, que tenga algo lindo para explicar, ese tipo de cosas. ¿Alguna otra cosa, alguna duda que les surja? Sí. Esto que están mencionando los temas, ¿se va a presentar una lista de temas y uno crea un ejercicio para mostrarlo o hay una lista de ejercicios? No, hay una lista, en general, siempre a todos, siempre hay una lista de temas. Y el crear el ejercicio no es necesario que sea un ejercicio nuevo, puede ser un ejercicio de la práctica. De hecho, aconsejamos que sea un ejercicio de la práctica. Sí, pero en general es una lista de temas y uno elige el ejercicio. O una simplificación, una versión anterior. Es clave que lean lo que dice el llamado del concurso, porque en realidad el jurado es el que decide, che, tenemos ganas de que esta vez vengan con un ejercicio de tal guía de tales materias. Entonces lean bien, porque nos ha pasado con jurados que vienen y resuelven algo que no tiene que ver con la consigna, y eso es peor que, digamos, es peor que inventar, digamos. Lean la consigna, que suele ser resolver algún ejercicio de alguna de las guías de materias obligatorias de tal área. Hacer que se preguntamos, no hay ningún problema, ¿sí? Yo no soy jurado de ningún concurso ahora porque soy secretaria académica, con lo cual podemos darnos juntos las consignas, acérquense, si quieren consulten sobre el currículum, si está bien, está mal, cuenten los ejercicios a quienes ustedes se sientan seguros, con quien tengan confianza o a cualquiera de nosotros. Cuando yo era joven, literalmente en el siglo pasado, nos juntábamos a practicar entre nosotros. Con los compañeros que nos íbamos a presentar al concurso, nos juntábamos así como nos juntamos todos, nos juntábamos a preparar la prueba de oposición. Y nos dábamos feedback entre nosotros. Y algo que decía Fernando antes, alguien es el último del concurso. Que no se sientan mal porque les puede ir mal. O sea, tener poco puntaje muchas veces es sinónimo de ser jóvenes. Sí. O sea, ojalá. Y a veces parecen injustos los resultados. Una vez encima concursan 4 áreas porque son segundas y pueden concursar en 4 áreas y ven que les ponen distintos puntajes y ustedes sienten que hicieron lo mismo y demás. Eso para mí es algo, digamos, parece negativo, pero es algo positivo, que es que los jurados se van cambiando en cada concurso, tienen miradas distintas, miran distintas cosas, miden de una manera distinta, y eso hace que tengamos más diversidad en los docentes del departamento. Entonces, no se tiren abajo si en un concurso les fue mal con un jurado, porque incluso después con el mismo jurado, por ahí una prueba muy parecida le va mucho mejor. Siempre los jurados tratamos de ser lo más objetivos posible, los currículos los miramos antes, hay un montón de cuestiones que hacemos, pero eso, ¿no? De los sistemas injustos me parece que el concurso es lo más justo que Otra cosa también para decir es que probablemente cuando estén en la sala de concurso se van a encontrar con 3 personas con cara que se quieren matar. Y porque están tomando prueba de oposición desde la no sé qué hora de la mañana, por ahí del día de hoy, digo, es así, no es contra ustedes. No es contra ustedes, cuando a ustedes les toque ser jurado, por más que quieran el departamento, ya a la persona 20 que pasó, y es difícil recibirlo con una sonrisa. Pero en serio, no es contra ustedes, ni lo que lean en la cara de los jurados es una expresión de que también lo están haciendo. No se apichonen porque por ahí el jurado no le da mucho feedback. Es así la prueba. Algo que me parece que está bueno también tener en cuenta es que cuando vean el puntaje que reciban en la prueba de oposición, nunca se tomen eso como un indicador de qué tan buenos o malos docentes son, porque no tiene nada que ver. O sea, hay un millón de factores que afectan, que puede ser, por ejemplo, que uno se puso nervioso al rendir la prueba de oposición y entonces por ahí sabía la perfección lo que iba a decir y en ese momento se te borró, que te equivocaste, que el jurado estaba de mal humor o vos estabas de mal humor o que, no sé, la presión atmosférica causó que algo salga mal. Entonces, no tiene nada que ver con el valor que ustedes tengan como docentes. Es una prueba de 15 minutos. Fíjense que es imposible en 15 minutos, en 10 o en una prueba, poder evaluar a una persona como docente, que es un montón de aristas, un montón de cosas involucradas. Es simplemente un indicador y, como decía Pablo, por ahí la misma prueba en otro momento tengo un mejor puntaje. Entonces, qué sé yo, por ahí, yo me acuerdo de las primeras pruebas que aprendí y quedé re abajo en el orden de méritos. Después fui mejorando a medida que fui aprendiendo también el truquito de cómo rendir una prueba de oposición, porque eso también es cierto. Hay cosas que uno sabe que tiene que hacer y que cosas que uno sabe que tiene que hacer y las va aprendiendo a medida que aprende pruebas también. Entonces, nada, no se lo tomen ni personal, es un puntaje nada más.
¿Alguna otra pregunta, duda? Aprovechen ahora. Sí, no. ¿Cuándo suelen ser las pruebas de Y oposición? la semana de inscripción son las 2 semanas siguientes y la prueba de oposición está publicada ya, ¿no? Me parece que lo que debe ser en noviembre, pero Está en la página del DC. está en la página del DC, ya está publicada la fecha. 5 de noviembre, o sea, no lo recuerdo. Debe ser para yo, no la recuerdo, no la recuerdo. Como les decía, son 3 áreas, se pueden presentar las 3 áreas, a una sola, a 2, a que quieran. Después pueden elegir, bueno, si salen las 3, entonces en docencia pueden estar las 3 o lo que sea. Como decía Fernando, es un trabajo totalmente blanco, relación de dependencias, si bien tiene un año de duración, los concursos de segunda tienen un año, son regulares. Un año que va desde el 1 de marzo al 28 de febrero, enero se lo pagan. Si son interinos, bueno, ahí los plazos, por decirlo, los que son interinos son sobre licencias de otras personas, depende de lo que tienen las licencias. Otra ventaja de ser docente es que se aprende muchísimo, no solamente lo académico, o sea, el contenido de la materia, sino a pararse, a hablar, comunicarse, les dan muchos contactos también, ¿sí? Yo siempre, si alguno de ustedes leyó conmigo, por ahí me escucharon decir esto, a veces pasa que hay algunos que están preocupados por el promedio, porque luego se quieren prestar una beca. Yo lo que les digo es que me parece más importante para luego hacer una beca tener una trayectoria de docencia, que eso sea el punto de contacto con algún grupo de investigación, donde como alumnos hagan algún trabajo, etcétera, que el promedio propiamente dicho, ¿no? Así que si les interesa como la vida académica, bueno, eso es un buen punto de entrada. Por suerte está muy bien vista la docencia, sobre todo en la UBA, o sea, si ustedes ponen un currículum y van a buscar cualquier tipo de trabajo en la industria, está muy bien visto, ¿no? La docencia en la UBA, o sea, tiene su motivo, creo yo soy muy acá, pero tiene muchas ventajas, obviamente le tienen que dedicar un tiempo, ¿sí? Pero se aprende mucho siendo docente. Sí, una cosa por ahí que asusta mucho es que uno se anota un concurso y ve la lista de anotados. Y me ha pasado a mí de ver gente que fue docente mío hace 5 años y digo, listo, ¿para qué voy a ir de concurso si me va a ganar? Bueno, recuerden que pueden pasar un montón de cosas en medio y entre las cosas que pasan es que baja el orden de mérito, que esa persona concursa otros concursos y demás, así que dentro de lo posible, digamos, no se asusten de antemano, traten de hacer lo mejor posible y si llegan a quedar en un concurso y después por alguna razón no decir otra área o lo que sea, entiendo que el consejo es avisar lo antes posible y no hay ningún costo. Si ustedes apenas les sale el cargo y dicen, che, no, me arrepentí o me salió el laburo o lo que sea, mientras antes avisan, menos problemas para el DC y casi no tiene ningún costo. Si se avisan una semana antes de que empiece las clases que al final no, ahí es donde se arman los problemas y la gente cobra tarde. Tampoco es tan grave. Pero ¿alguna otra pregunta? Anímense. Los jurados de los miran puntajes de concursos anteriores. No se tienen. No se tienen los puntajes de los concursos anteriores, no es un dato que tenga el jurado. Eso queda en el olvido. Esos son anteriores. No, aparte uno trata de justificar el puntaje del concurso y no puede, no es un justificativo, le fue mal la organizada. Ser interino es una cantidad de semestre, comenzando con el mes desde el primero o segundo, ¿no? Hay veces que igual es el primero, en realidad puede ser que sea exactamente, pero tu cargo fue formado, hay veces que tenemos, por ejemplo, un ayudante de primera exclusiva y lo desarmamos para hacer varios ayudantes de segunda. Pero el cargo es un ayudante de primera exclusiva, con lo cual por ahí entras igual el mismo periodo, pero de forma interina. Eso vale. Y también, bueno, a veces es muy administrativo, lo podemos por buscar la duda, lo que sea, pero hay... el manejo de cargos es bastante complicado acá. Una pregunta, bien específica. Puede ser. Uno concursa y es un llamado, pero esa persona sabe que durante el próximo trimestre no va a estar acá. Si así tiene que llaman por orden de mérito y luego en orden lo llaman. ¿Se ve obligado a renunciar? No, podés pedir una alta retrasada o podés pedir un tipo de licencia, se pueden hacer cosas. O sea, si ustedes tienen pensado concursar pero saben que al principio del año no van a estar, igual se pueden nombrar por el segundo y de forma interina a alguien del primero. Traten igual de tomárselo en serio, piensen que toda una carga burocrática, o sea, no, si ustedes dicen, ya sé que no me interesa ser docente, pero nada, quiero practicar como es la prueba de oposición,
Sí está claro que les pueden surgir un montón de cosas, o se pueden presentar en las 3 áreas y después les salen las 3 o les salen 2 y elegir en cuál. Lo que decía Pablo, cuando la secretaria les dice, che, te vamos a nombrar, ahí mismo decir no, no lo quiero, eso es nada más que se llamará al siguiente. Ahora, si ya se fue mandado al 2, es un nombramiento del 2 porque es el Consejo Directivo y El 2 es el pabellón 2. es el pabellón 2, pero el 2 es mandado al 2 porque toda la parte administrativa. Ahí ya el expediente se empieza a mover y tiene que dar toda una vuelta y ya se complica. Y a los que perjudican son a nosotros, a sus reemplazos, a sus posibles reemplazos y a los alumnos, porque en general ese reemplazo no está al comienzo del cuatrimestre. ¿Sí? O sea, no está un poco por hoy, pero cambió la avísense y bueno, lo antes posible que avisen. Igual las chicas de secretaría son lo más y avisando con tiempo y cualquier duda que tengan le preguntan y se van a saber responder porque están acostumbradas a tener todo el tiempo con un montón de casos raros que se van a licencia o cosas. Entonces pregunten y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, bueno, ahora nos quedamos un minuto. Vieron que acá decía que después de la portada viene un momento zen. Perdón. Anótense. Quiero hacer una invitación. Mañana a las 4, con Gonzalo Jamón, que está acá sentado, que supongo que lo conocen, vamos a hacer otra charla. La idea es como hablar de este mismo tema, pero por ahí en la perspectiva más de ayudantes de segunda, ayudantes de primera, por ahí preguntas que nos llegan a plantearse hoy, las podemos llegar a plantear mañana. Así que todavía no sabemos en qué hora va a ser, pero cuando sepamos, le avisamos a los OEFER para que esparzan esa información por los distintos medios. Así que, bueno, nada, los esperamos y les quedaron algunas dudas que por ahí no se les ocurrieron hoy, se les ocurren para mañana o lo que sea. Y si es lo más administrativo, dudas más administrativas, acérquense a mí, a quien sea, pregúntenos sin ningún tipo de problema. ¿Sí? A las 4 también, pero lo que no sabemos todavía es el aula, pero cuando se va a empezar.